nos acompaña Viviana Bonilla, asambleísta de Alianza País, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Buenos días, asambleísta. Buenos días, Milton. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos y a todos. Bueno, ayer se festejó un aniversario más de Fundación de Guayaquil y ocurrieron cosas interesantes. A los 10 años que un presidente de la República va a la sesión solemne del municipio. Pero no es todo, y le invito a revisar unas imágenes de lo que ocurrió anoche en Sauces 9, en el tradicional festejo del pueblo. Cuando llegó el alcalde Jaime Nebot y se juntaron todos, se juntó el presidente de la República, el vicepresidente de la República, la vicealcaldesa de Guayaquil. En fin, correspondió a la invitación de Nebot, la invitación del presidente Moreno, y llegó a Sauces 9 al festejo popular. Ahí están las imágenes. ¿Cuál es su opinión de esto? Nuevos tiempos. Bueno, en el momento que el presidente Lenín Moreno asista a la sesión solemne que fue organizada por el municipio de Guayaquil, creo que lo menos que podía hacer el alcalde de la ciudad es justamente corresponder esa cortesía, asistiendo también al evento que había planificado, en este caso, la gobernación del Guayas. Pero me parece importante decirle a la ciudadanía que este espacio que se ha organizado ahora del supuesto diálogo, que ciertos sectores de la oposición lo quieren hacer ver como que recién ahora se está dialogando, me parece importante precisar que durante los últimos 10 años es justamente lo que se ha hecho: construir leyes junto a la ciudadanía, construir políticas públicas junto a la ciudadanía. Y lo digo de forma responsable y con mucha humildad. Somos nosotros los que hemos ganado durante 10 años consecutivos en la época de Rafael Correa, y lastimosamente algunos nos quieren tildar como que no se dialogó. Sin embargo, ahora que se ha implementado nuevamente este mecanismo del diálogo, lo importante es no ceder en nuestras agendas políticas, no retroceder en nuestras conquistas. Y lo que siempre digo, dialogar no significa necesariamente que yo voy a hacer lo que el otro me está diciendo. Creo que hay temas mucho más importantes que nos convocan a todos los actores políticos del país, a todas las funciones del Estado, a todos los ecuatorianos, para resolver problemas, por ejemplo, el microtráfico, que lastimosamente está consumiendo vidas de niños y adolescentes en el Ecuador. Ahora, sí, sin duda, dialogar no significa pactar. Ahora, tampoco usted dice que se debe retroceder. Retroceder sea quizás lo que anunció el presidente de la República anteayer, que es una reforma al tema de la ley de plusvalía. Dentro de las propuestas que se hicieron en campaña, Milton y queridos ciudadanos, siempre se habló de fomentar el emprendimiento, siempre se habló de fomentar el empleo. Y mientras eso sea la finalidad, no solamente de la ley de plusvalía, la reforma que va a enviar el Ejecutivo, sino también el paquete de reformas tributarias, y se tengan claros cuáles son los principios que nos han regido en estos últimos años, me parece que toda norma y toda ley es perfectible. ¿A qué me refiero? En el momento que estamos hablando del proyecto de reforma a la ley de plusvalía, el presidente de la República anunció que, de acuerdo a las cifras del Banco Central, el sector de la construcción ha decrecido en el primer trimestre del año 2017. Habría que revisar efectivamente si esto se debe a la aprobación de la ley de plusvalía o a factores externos como la caída del precio del petróleo y la crisis económica que se ha vivido en los últimos años, que no han sido de responsabilidad del gobierno. En ese sentido, si es que esa ley de plusvalía no se va a alterar la esencia principal, que es que se castigue o que pueda pagar el impuesto el especulador de la tierra, por supuesto que podemos revisarla, y cualquier ley que se envíe a la Asamblea que no vaya a afectar esos principios que han regido la Revolución Ciudadana, esa agenda programática que triunfó el 2 de abril, lo podemos revisar, como lo digo, siempre y cuando vaya en beneficio de todas y de todos. Se limaron todas las asperezas que habían en Alianza País luego de esta guerra de Twitter, si es que se puede decirlo así, de las últimas semanas. Se bajaron los tonos, pero sin embargo hubo reuniones importantes y largas en el Palacio de Carondelet. El presidente Moreno incluyó en su buró político a personas más cercanas a él que cercanas al expresidente Correa, como por ejemplo Augusto Barrera, María Fernanda Espinosa. ¿Se han dicho todo lo que tienen que decirse casa adentro y no solamente casa afuera? Bueno, no hay que satanizar la conformación de ese espacio de buró político, que es una potestad del presidente de la República. Yo creo que es importante reconocer que pueden existir y que existen diferencias al interior del movimiento Alianza País, pero ¿qué es lo que nos rige? ¿Qué es lo que nos convoca? ¿Cuáles son las prioridades, no solamente dentro del movimiento Alianza País, sino dentro de las prioridades de la agenda legislativa como bloque mayoritario dentro del gobierno nacional? Creo que esos son los temas que nos deben de convocar. El plan Toda una Vida ya se empezó a ejecutar. La gran minga agropecuaria, que fue propuesta de campaña del presidente Lenín Moreno, empezará también en las primeras semanas de agosto. A la gente finalmente le preocupa que los planes de campaña se cumplan. Lo que la ciudadanía está esperando es tener
empleo, vivienda, seguridad y poder resolver sus problemas el día a día, y creo que eso es lo importante. Definir y de pronto obviamente superar nuestras diferencias casa adentro, pero hacia el exterior tenemos claro que a nosotros nos eligió un pueblo. Ese es el soberano que nos ha respaldado en las urnas 14 veces consecutivas, y eso nos convoca a cumplir justamente lo que se ha prometido, y en ese sentido dentro de la Asamblea Nacional nosotros estamos trabajando en las leyes que a la gente le interesa, no solamente en el ámbito de fiscalización, que por supuesto es importante, pero insisto, leyes como la lucha para erradicar el microtráfico, la ley que permita luchar contra todo tipo de violencia, las leyes para ejecutar el plan Toda una Vida, son prioridades de la agenda legislativa del bloque mayoritario Alianza País y Aliados. Ahora, ¿es verdad que hay una ruptura entre el presidente Moreno y el expresidente Rafael Correa? Digo, por el nivel, sobre todo, de los calificativos que ha impuesto el expresidente Correa, desleal, mediocre, que son cosas ya mayores, ya fuertes para decirles en público, sobre todo al presidente de la República. Mire, Milton, creo que es importante decirle a los ecuatorianos que el movimiento Alianza País no le pertenece a una persona. El movimiento Alianza País es tan mío como lo puede ser del presidente de la República, Lenín Moreno, como nuestro presidente honorario dentro de Alianza País, Rafael Correa. Le pertenece a todos los directores provinciales, a todos los militantes, le pertenece a todos los asambleístas, y en ese sentido tenemos que luchar para que este proyecto permanezca. Como yo lo decía, más allá de las diferencias internas que pueden existir, ¿para qué se creó este proyecto? Recordemos por qué nació el proyecto de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo así se ha mantenido tanto tiempo? ¿Por qué la ciudadanía una y otra vez ha escogido a este proyecto político? Significa que está de acuerdo con lo que se ha propuesto, significa que está de acuerdo con lo que se ha ejecutado, significa que está de acuerdo con el modelo de desarrollo implementado por la Revolución Ciudadana. Y esos son los temas más importantes que nosotros debemos de tratar. Insisto, ¿qué es lo más importante en el Ecuador ahorita? Poder resolver las necesidades más importantes de los ecuatorianos, y dentro del movimiento Alianza País enviar un claro mensaje a la militancia. Nos debemos unidad, tenemos que fortalecer el movimiento Alianza País, un movimiento que nació como respuesta a los movimientos de siempre y partidos políticos de siempre implementados en el Ecuador, que no hacían absolutamente nada en favor de los ecuatorianos, y peor, siquiera pensar de lejos que se aprobaban leyes en favor de las grandes mayorías, todo lo contrario. Dentro de la Asamblea Nacional yo insisto que siempre nuestra prioridad va a ser aprobar leyes para todos los ecuatorianos, sin nombre y apellido como antes sucedía. Desde la Asamblea Nacional contarán con una asamblea de puertas abiertas. El día de hoy vamos a sesionar en Ciudad Victoria, otra obra de la Revolución Ciudadana, ejemplo de amor por nuestros conciudadanos. Vamos a sesionar ahí, ¿para qué? Para estar de cerca con la gente, para escuchar qué es lo que les preocupa, cuáles son sus necesidades más importantes, y así podernos comprometer aún más para con más celeridad poder aprobar leyes en beneficio de estos sectores. Bueno, y sí, tiene trabajo la Asamblea. Esta semana va a llegar la proforma presupuestaria de 2017, pero en el tema político también tiene trabajo y sobre todo polémica. Ayer el asambleísta Fabricio Villamar de Creo insistió en que se debe dar paso al juicio político y de que el CAL tiene que enviar a la Corte Constitucional el pedido de juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Fíjese que lo que ha dicho el asambleísta Villamar me ha llamado mucho la atención, porque parece que su coideario dentro del CAL, que es el asambleísta Patricio Donoso, no le ha contado o no le ha conversado que cuando se resolvió lo que se resolvió la semana pasada en el Consejo de Administración Legislativa, no solo se revisó una prueba, como él mencionaba, se revisaron absolutamente todas las pruebas. Decidimos enumerar cada una de las pruebas presentadas por la oposición y no solamente una, como él se refería. Y quiero mostrar esta imagen en pantalla porque a mí me parece que la ciudadanía tiene que tener claro cuáles son las pruebas que la oposición presenta. ¿Por qué? Porque si se está diciendo de forma repetida en los medios de comunicación que hay pruebas y que el CAL ha servido de guardachoque para no enjuiciar al vicepresidente de la República, ¿qué puede pensar cualquier ecuatoriano? Cualquier ecuatoriano piensa, caramba, entonces significa que si hay pruebas, efectivamente el CAL no ha actuado como debería actuar. Pero la realidad es que han presentado 13 recortes de prensa, 4 discursos en el que me incluyo porque han presentado como la gran prueba para iniciar un juicio político al vicepresidente de la República unas declaraciones que di en el Pleno de la Asamblea Nacional, 3 impresiones de la página web de la Función Judicial, 2 copias de decretos ejecutivos y una copia de un laudo arbitral obtenido presuntamente de manera ilícita. Entonces,
es importante que la ciudadanía sepa que no se ha cumplido con lo establecido en la ley ni en la Constitución. Entonces, y el CAL tiene toda la potestad legal y constitucional para haber resuelto como lo hizo. ¿Lo van a volver a negar? ¿Perdón? Lo van a volver a negar entonces, el pedido no va a pasar nuevamente. Cualquier asambleísta que desee iniciar un juicio político y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, el CAL tendrá que cumplir con lo que establece y se podrá hacer una fiscalización seria. De eso se trata. Hacer un llamado a todos los asambleístas de oposición que si se quiere fiscalizar, por supuesto, ¿quién va a oponerse a eso? ¿Quién puede oponerse a un juicio político que tenga todas las pruebas? Pero hacerlo con responsabilidad y seriedad sin pretender burlar la opinión ciudadana o engañar a los ciudadanos, como lastimosamente en este caso ha pasado. Lo que parece que está ocurriendo o que ocurre dentro de la Asamblea es que realmente el bloque de Alianza País está protegiendo al vicepresidente Jorge Glass. ¿No es mejor dar paso para que la Corte Constitucional lo decida? Más cuando parece que las cosas que pasan alrededor del vicepresidente, las relaciones de su tío Rivera, cada vez son más complicadas. Ayer se hizo pública la declaración de un empresario de telecomunicaciones, Tomislav Topic, que había dicho que le dio en servicio 5.7 millones de dólares. Ahora, lo que todo el mundo se pregunta es ¿cómo el tío del vicepresidente de la República tuvo tanta influencia y el vicepresidente no sabía? Yo siempre he manifestado que cuando estamos hablando de un juicio político, el juicio político es un procedimiento político-jurídico que permite determinar las responsabilidades de las máximas autoridades del Estado en el ejercicio de sus funciones. ¿A qué me refiero con esto? Que para iniciar un juicio político a un vicepresidente o presidente de la República se tiene que cumplir con lo que establece la ley y la Constitución, Milton. Aquí no es lo que yo creo. Aquí no es, con todo respeto, lo que a usted le parezca, lo que los asambleístas de oposición piensan. Aquí es lo que la ley establece. Y fíjese usted lo que establece el artículo 129 de la Constitución cuando señala cuáles son los siguientes casos en los que se puede enjuiciar al vicepresidente o presidente de la República. Está claramente estipulado. Primero dice por delitos contra la seguridad del Estado. Segundo, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. 3, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia. Es decir, se tiene que cumplir con lo que establece la Constitución, se tiene que cumplir con lo que establece la ley para poder dar paso a un juicio político. Lo que usted me comenta, que está en manos de la justicia, tendrá que seguir su curso, tendrá que seguir las correspondientes investigaciones, pero dentro del ámbito legislativo tenemos que respetar lo que la ley establece. Fíjese usted que tanto es así que no se ha hecho un trabajo de fiscalización seria, que se empiezan a dar datos que no son ciertos y nosotros hemos empezado a contrastar dentro de nuestras intervenciones. Y más allá de eso, la lucha contra la corrupción, la verdadera lucha contra la corrupción, no simplemente pasa por una fiscalización, pasa también por las votaciones que cada uno de nosotros realiza en el Pleno de la Asamblea Nacional. Semanas anteriores se dio la votación de la ley contra los paraísos fiscales, que fue un mandato popular de este año, que no me pronuncié yo, no se pronunció usted, se pronunció la mayoría de ecuatorianos a favor de esta pregunta que se hizo en la consulta popular. ¿Y qué pasó en la Asamblea Nacional? Los que hoy se golpean el pecho de que quieren fiscalizar y demandan transparencia y honestidad al país, fueron los que votaron no en contra de esta ley de paraísos fiscales. Aquí se ve claramente que es el bloque Creo, evidentemente por razones obvias no les conviene haber votado a favor de esta ley, y también otras asambleístas que son las que salen todos los días en los medios de comunicación, estuvieron ausentes, qué casualidad, justo cuando se trata el proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular. Esas son las cosas que también hay que debatir, Milton. Esas son las cosas que también nos tienen que convocar y preguntar, ¿usted cómo así, por un lado, está tratando de luchar contra la corrupción y disque fiscalizando, y por otro lado, en sus actuaciones como asambleístas, votan no o están ausentes en leyes tan trascendentales como es una ley que pretenda luchar contra los paraísos fiscales? Quiero terminar y quiero recoger lo que usted dijo al principio sobre el diálogo nacional, porque lo calificó de supuesto diálogo. Es como que no cree en el diálogo que está impulsando el presidente Moreno. Ayer Diario El Telégrafo publicó una encuesta de CIES, Centro de Estudios e Investigaciones. 77% de los ecuatorianos rechaza el diálogo, apoya el diálogo impulsado por el presidente Moreno. Un 14% de personas en Quito opinó que es una traición para Alianza País. Imagínese usted, ¿quién se puede oponer al diálogo así como una posibilidad de seguir trabajando por el país? Nadie en su sano criterio puede decir estoy en contra del diálogo. A lo que yo me refería es que ciertos sectores de la oposición pretenden abusar de la buena voluntad del presidente de la República, Lenín Moreno,
al tratar de esconderse tras este llamado al diálogo y tratar de imponer sus agendas particulares que nosotros, desde la Asamblea, y hablo ya como militante del movimiento Alianza País, no lo vamos a permitir. Tenemos que cuidar un proyecto político, el proyecto político, que la mayoría de ecuatorianos se viene pronunciando a favor por un lazo de 10 años, y eso es lo importante. Diálogo sí, por supuesto, insisto, nadie en su sano juicio puede oponerse a dialogar, pero que esto no implique retroceder, que esto no implique que en ese momento que se está dialogando, ciertos actores políticos quieren utilizarlo para imponer sus agendas particulares o para malutilizarlo y señalar a este gobierno, me refiero también a lo largo de los últimos 10 años, es el que no ha dialogado. Hemos dialogado siempre, hemos estado al lado de la ciudadanía durante 10 años y así va a seguir siendo mientras el proyecto de la Revolución Ciudadana permanezca al frente comandando al país. ¿Hay alguna reunión prevista con el presidente Rafael Correa? ¿Es necesario que se reúna la militancia de Alianza País después de 2 meses, han transcurrido 60 días de iniciar el gobierno de Lenín Moreno? El presidente Rafael Correa, como todos conocen, no se encuentra en el país. De todas maneras, desde el movimiento Alianza País, las directivas provinciales se reúnen de forma permanente con su militancia. La secretaria ejecutiva del movimiento también ya está impulsando el mandato desde Alianza País, que eso convoca a toda la militancia a revisar cuáles han sido nuestras actuaciones, qué podemos mejorar, cuáles son las sugerencias, una retroalimentación, cuál va a ser nuestro plan de acción política en los próximos años. Y creo que eso es importante, que la militancia esté activada, que a la militancia se le escuche, que se le den respuestas, que pueda empoderarse, como lo ha hecho en los últimos 10 años, de los principales temas en beneficio de la ciudadanía. Una última pregunta y una respuesta corta, por favor, porque si no me van a cortar. Hoy sesionan en Guayaquil y declaran a Guayaquil ciudad de oportunidades. Así es un proyecto de resolución que propondré a la Asamblea Nacional para declarar a Guayaquil ciudad de oportunidades. ¿Qué incluye qué? ¿Por qué? Sabemos que es una ciudad de oportunidades, pero ¿por qué ponerlo en un...? Bueno, como me dijo una respuesta corta, pensé que me decía sí o no, pero en todo caso lo importante es reconocer la historia guayaquileña que ha permitido que hombres y mujeres de todas las nacionalidades y de todas las provincias del Ecuador hayan construido lo que hoy es la perla del Pacífico. Creo que es importante reconocer a esta ciudad como una ciudad que genera emprendimiento, que genera trabajo, que genera la posibilidad de tener una mejor vida, y eso no simplemente se ha conseguido necesariamente por las autoridades, sino por ese ímpetu, por esa garra trabajadora de las personas que vienen a esta ciudad. Guayaquileño no es solo el que nace en esta bella tierra, guayaquileño también es quien viene a cumplir sus sueños y deja su esfuerzo en esta bella ciudad. Muchas gracias.